Buen día, mi nombre es Anaí Díaz y voy a iniciar la parte 1 de la guía individual número 3 con la exposición que se titula Salud Mental y COVID-19. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, a lo desconocido o en situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Algunos ejemplos de las respuestas comunes de las personas afectadas, tanto en forma directa como indirecta, pueden incluir miedo a enfermar y morir, evitar acercarse a centros de salud por miedo a infectarse mientras reciben atención, miedo a perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento y ser despedidas de su trabajo, o sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido al aislamiento. Asimismo, hay factores de estrés que afectan a la población específicos del brote de COVID-19. Algunos de estos pueden incluir síntomas comunes de otros problemas de salud, como por ejemplo una fiebre que puede confundirse con el COVID-19 y provocar miedo a estar infectado. También el cierre de las escuelas, que puede tener distintos efectos en las mujeres, quienes brindan la mayor parte del cuidado informal dentro de la familia, con las consecuencias de limitar su trabajo y sus oportunidades económicas. El constante miedo, preocupación, incertidumbre y los factores de estrés en la población durante el brote de COVID-19 pueden tener consecuencias a largo plazo en las comunidades, familias y personas vulnerables, al aumentar el estigma hacia los pacientes sobrevivientes que lleven rechazo por parte de las comunidades, al posible estado emocional mayor, enojo y agresión contra el gobierno y los trabajadores de primera línea, o al posible enojo y agresión contra los niños, cónyuges, parejas y familiares, o sea, un aumento en la violencia intrafamiliar y violencia de pareja. Y también en posible falta de confianza en la información que nos brinden el gobierno y otras autoridades. Asimismo, pueden influir en recaídas y otras consecuencias negativas en personas con trastornos de la salud mental y abuso de sustancias existentes o en desarrollo, debido a que estos evitan concurrir a centros de salud o no pueden acceder a sus cuidadores personales o profesionales. Sin embargo, ante tantas situaciones, también existen recomendaciones o soluciones generales que como sociedad podríamos implementar para abordar las consecuencias del COVID-19 y que podrían beneficiar a niños, niñas y personas vulnerables ante las condiciones actuales. Por ejemplo, el utilizar la información obtenida a partir de las evaluaciones que tengan en cuenta asuntos de género para poner en marcha o poder contribuir a un sistema para identificar y proporcionar atención a las personas con afecciones de salud mental y trastornos de abuso de sustancias, ya sean comunes o graves. Y como parte del fortalecimiento del sistema de salud, todos los centros de salud deberían contar con al menos una persona capacitada y un sistema activo para identificar y proporcionar atención a las personas con afecciones de salud mental comunes y graves. También podríamos considerar y abordar los obstáculos para el acceso de mujeres y niñas a los servicios de apoyo psicosocial, especialmente de aquellas expuestas o que puedan estar en riesgo de sufrir violencia. También podríamos desarrollar conjuntos de herramientas de actividades que los padres y maestros y familias puedan utilizar con los niños en aislamiento y brindar apoyo a las autoridades sanitarias para establecer servicios de salud mental y psicosocial sostenibles y basados en la comunidad. Sin embargo, como sabemos, el cambio empieza por uno mismo. Si sentimos que somos parte de la comunidad vulnerable y tenemos las posibilidades, una de las cosas que puede ayudarnos a sobrellevar las consecuencias que el COVID tenga sobre nosotros, al menos en el campo de la salud mental, es el autocuidado. Este es un factor esencial y podemos ejercerlo cuidando nuestro cuerpo, haciendo actividad física, limitando el consumo de sustancias dañinas, limitando nuestra exposición a los medios de comunicación si descubrimos que somos vulnerables a estos, estableciendo prioridades, manteniéndonos ocupados, entre otras muchas cosas. Es posible que esperemos que los sentimientos que actualmente nos produce la situación del COVID-19 desaparezcan cuando la pandemia termine, pero puede que factores como el estrés, la tensión o la ansiedad no se eliminen ni siquiera cuando acabe esta crisis, por lo que es fundamental que podamos desarrollar por lo menos desde nuestra propia experiencia hábitos sostenibles con el tiempo que nos ayuden tanto física como mentalmente. Continuando con la siguiente parte de la guía individual número 3, me gustaría iniciar la siguiente presentación que se titula Infecciones oportunistas asociadas al COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha constituido un reto para los profesionales de la salud, pero ha sido enfrentada a través de un proceso de investigación-acción, incluyendo el mejoramiento del conocimiento acerca de la enfermedad, su manejo clínico y las estrategias de prevención y control de la comunidad y las instituciones de salud. Recordando que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones y siendo uno de los principales patógenos de la infección respiratoria, dos miembros de esta familia que son altamente patógenos, causan síndrome respiratorio grave en humanos y otros 4 inducen enfermedad respiratoria superior leve. Sin embargo, la secuencia de SARS-CoV-2, o como mayormente lo conocemos, el nuevo coronavirus, es relativamente diferente a los otros 6 subtipos mencionados anteriormente. Evidencia encontrada señala que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos del COVID-19. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo realizado en China, se encontró que el 96% de los pacientes con estas condiciones fallecieron. Las pruebas de diagnóstico microbiológico de otros estudios identifican la presencia de infecciones bacterianas y o fúngicas y su resistencia a los medicamentos. Esto desempeña un papel fundamental en la respuesta de salud pública al COVID-19. Muchos factores se unen para crear complicaciones graves, potencialmente mortales, siendo los adultos mayores y aquellos con afecciones preexistentes los que, según investigadores, corren mayor riesgo. Pues cuando estas personas con mayor riesgo terminan en cuidados críticos, es más probable que permanezcan ahí durante un periodo prolongado, lo que aumenta su riesgo de exposición a infecciones bacterianas secundarias. Los pacientes ingresados pueden adquirir infecciones por vía endógena, como ocurre en el 80% de las ocasiones, lo que significa que son causadas por microorganismos de su propia microbiota. Y también pueden adquirirlos por vía exógena, o sea, a través de microorganismos presentes en reservorios microbianos del hospital, como pacientes o personal de salud. Los microorganismos que con más frecuencia causan infecciones en el medio hospitalario son los Staphylococcus aureus, los Enterococcus spp, los bacilos no fermentadores y las enterobacterias. Estos patógenos son altamente eficientes en la adquisición de mecanismos de resistencia a los antibióticos, precisión que agrava más la necesidad de medidas de control de infecciones, no solo para controlar la propagación del SARS-CoV-2, sino también bacterias resistentes a los múltiples fármacos. A pesar de la frecuente prescripción de microbianos empíricos de amplio espectro, en pacientes con infecciones respiratorias asociadas al coronavirus, hay escasez de datos para respaldar su asociación con la infección bacteriana y o fúngica al COVID-19. En un estudio descriptivo sobre las infecciones bacterianas asociadas al COVID-19 en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero en Cuba, en el periodo comprendido del 24 de marzo al 24 de mayo de 2020, en donde se estudiaba una población que comprendía a 13 pacientes con edades de 49 a 91 años, que estaban ingresados en esa sala, con diagnóstico confirmado con la prueba de PCR en tiempo real para el SARS-CoV-2, en donde las variables estudiadas fueron edad, sexo, confección, antecedentes patológicos personales, dígase diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal, así como estado del egreso, microorganismos aislados, y susceptibilidad antimicrobiana. En este estudio se arrojó que el 61.5% falleció y 9 de los 13 pacientes presentaron coinfección, de los que ingresaron vivos 5 y fallecieron 4. En la tabla número 2 se expone la distribución de los pacientes con coinfección según los antecedentes patológicos personales y el estado de egreso, ya sea vivo o fallecido. Se observa que el 66.7% presentaron hipertensión arterial y el 55.6% cardiopatía, y de estos fallecieron 33.3% de los hipertensos y 40% de los cardiópatas, y de dos pacientes diabéticos, uno falleció. En la población anterior, utilizaron como muestra para el laboratorio secreción respiratoria proveniente del tubo endotraqueal y realizaron un antibiógramo
antibiograma por difusión, en donde se ensayaron diferentes antimicrobianos. En la figura 1 aparecen los microorganismos aislados en la coinfección con el SARS-CoV-2. Acá se puede apreciar que un 27.1% se identificó la bacteria E. coli y solo se obtuvo un crecimiento positivo favorable del Staphylococcus aureus y de Moraxella catarrhalis con un 9.1% respectivamente. Como se decía anteriormente, se probaron 15 antimicrobianos y de estos el 53.3% tuvo niveles de resistencia mayores o iguales al 50%. En esta investigación, el 61.5% de los pacientes fallecieron. Resultados análogos a estudios realizados en China, en donde reportaron que la mortalidad de pacientes críticos puede aproximarse a 49%, principalmente por la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. La evidencia muestra que las infecciones bacterianas secundarias son un factor de riesgo importante para los resultados adversos del COVID-19. Según otros informes, las infecciones secundarias comunes en pacientes hospitalizados gravemente enfermos con COVID-19 también abarcan el 10 y el 30% de los casos, con una frecuencia mucho mayor en el entorno de la unidad de cuidados intensivos. También aseveran los investigadores que aproximadamente el 15% de las personas con COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y del 5 al 6% están en estado crítico. Los pacientes gravemente enfermos y en estado crítico tienen una alta tasa de mortalidad, especialmente con la edad avanzada y las condiciones médicas coexistentes. En las unidades de cuidados intensivos, los pacientes tienen un gran riesgo de sucumbir a la infección por oportunistas bacterianos, como en el caso del estudio anterior, en el que los autores opinan que la edad avanzada, las comorbilidades las infecciones secundarias, unidas a la coinfección bacteriana, fueron los factores que más incidieron en la mortalidad. Se ha encontrado además que el COVID-19 tiene más probabilidades de infectar a los hombres adultos mayores con comorbilidades crónicas como resultado de sus funciones inmunes más débiles. Por otro lado, en pacientes con COVID-19, los estudios realizados sobre coinfecciones bacterianas y fúngicas son escasos, a pesar de que en la literatura existente se indica que un 8% total de los pacientes ingresados han sufrido este tipo de coinfecciones. La presentación más habitual de estas coinfecciones es la bacteriemia. Y entre los microorganismos encontrados aparecen tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Y en muestras respiratorias también se detectan bacterias atípicas. Las bacterias gram negativas son altamente eficientes en la adquisición de mecanismos de resistencia a los antibióticos, especialmente en presencia de selección de estos. Esta presión agrava aún más la necesidad de medidas de control de infecciones, no solo para controlar la propagación del SARS-CoV-2, sino también bacterias resistentes a diferentes fármacos. En resumen, podemos concluir que la incidencia de infecciones oportunistas asociadas al COVID-19 es muy frecuente en todo tipo de presentaciones, desde secuelas hasta factores como las comorbilidades o infecciones secundarias preexistentes, y que todas estas terminan influyendo de manera negativa, a su vez, en la mortalidad de las poblaciones. Gracias.